Bien, estamos con el doctor Marcos D'Angelo nuevamente, hoy para saber acerca de las novedades de último momento con respecto a esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, buenos días, gracias por haberse acercado hoy, que es un día feriado, pero como sabemos esta información se actualiza constantemente, 2 veces al día en nuestro caso, y bueno, les pido perdón por haberlos hecho esperar. Estamos recorriendo todos los hospitales y las diferentes zonas para poder garantizar el mejor funcionamiento y poder compartir la información en todos los lugares de la zona sanitaria 2. Recién nos acaba de llegar el nuevo reporte diario que está actualizado a las 0 horas del día de ayer. Podemos comunicar que en lo que es la República Argentina ya son 266 casos confirmados, es decir, enfermedades por COVID-19, enfermedades por coronavirus, de los cuales hay 4 que han fallecido en lo que va de la pandemia, y que no hay nuevos fallecimientos en el día de ayer, y sí una cantidad de 41 casos nuevos, es decir, entre ayer y antes de ayer, 41 casos nuevos. Esto habla de que la tasa de informe de casos nuevos se está multiplicando día a día, y que es lo que hemos hablado en alguna otra oportunidad, de la importancia de cumplir con las medidas de aislamiento social por lo exponencial del contagio. Bueno, al día de ayer son 266 casos confirmados en total en la República Argentina. 41 de esos son casos nuevos. Afortunadamente no se ha informado de ningún nuevo fallecimiento, siendo un total de 4 personas que han muerto por COVID-19, es decir, la enfermedad producida por este coronavirus. Puntualmente, en lo que es la provincia de Neuquén, contamos de 34 casos que se han reportado al día de la fecha. En Neuquén. En la provincia de Neuquén, ¿sí? 34 casos. 34 casos no confirmados. Ah. De estos 34 casos que se llaman sospechosos, se inician los estudios, se han confirmado 5. Bien, de estos 5 son 4 pertenecientes a la provincia de Río Negro e internados en Neuquén, y 1 perteneciente a la provincia de Neuquén, internado en la provincia de Neuquén. Hay 26 de estos 34 que se han descartado, ¿sí? O sea, que han dado negativo para coronavirus, y 3 que todavía están en estudio, que son 3 casos nuevos que se han informado el día de ayer, y por eso todavía no tenemos los resultados. Además de estos casos que están internados aquí en nuestra provincia, hay una persona perteneciente a Neuquén, pero que se encuentra internada en provincia de Buenos Aires, que también se le ha confirmado COVID-19 y que se encuentra en buen estado, sin ninguna complicación hasta el momento. Marcos, ¿qué pasa con el personal de salud que tiene que atender estos casos? ¿Cuáles son las medidas que ustedes tienen que tomar al momento de tratar un caso sospechoso? No una vez que está confirmado, sino antes, la previa a todo esto. ¿Cómo es el cuidado del personal de salud? Bien, para nosotros es indistinto si se trata de un caso sospechoso, probable o confirmado. Las medidas de protección personal que tomamos son las mismas. Hay una gran diferencia en esta etapa de contención en la cual nos encontramos a nivel provincial en cuanto a lo que es un paciente que no es caso sospechoso, ni probable ni confirmado, y un paciente que sí pasa a ser un caso sospechoso. Por eso la importancia de contestar siempre todas las preguntas que se hacen, ya sea cuando uno consulta por vía telefónica o presencial. El nexo epidemiológico, esto de haber estado en una zona de circulación viral o en contacto con una persona con enfermedad COVID-19, sigue siendo un punto clave en nuestra provincia, en nuestra localidad. Entonces, uno empieza a hacer una serie de preguntas que a veces parece tedioso, pero que es lo más importante para nosotros para decir, bueno, esta persona que está consultando puede o no puede ser un caso sospechoso. Hasta ese momento no hay que tomar ninguna medida de cuidado distinta que todos los días, mantener 1 metro de distancia para evitar el tema de las gotas de saliva, y en caso de que uno encuentre un nexo epidemiológico, es decir, una situación de riesgo,
en ese caso uno pasa a protegerse y a lo que se dice bloquear el paciente, es decir, colocarle un barbijo para evitar que produzca gotas de saliva que puedan contagiar. Si nosotros detectamos esa situación en la primera evaluación de que podría tratarse de un caso sospechoso, tomamos esas medidas. Bloqueamos al paciente, nos protegemos nosotros, el personal de salud, para hacer un examen físico exhaustivo. Si efectivamente cumple con las condiciones de ser un caso sospechoso, en ese caso se toma la muestra para ver si está infectado o no por el coronavirus, bien, y dependiendo del contexto global, ¿sí? Depende de las condiciones socioeconómicas, las condiciones particulares de esta persona, el lugar en el que vive, las condiciones en las que está distribuida esa vivienda o no, puede plantearse hoy en día la posibilidad de hacer una internación en el domicilio o internarlo en una institución de salud. Una vez que tenemos los resultados de los estudios, ahí vamos a ver si es un caso probable, confirmado o descartado. Para que sean ya llegar a la internación hospitalaria tiene que ser un caso crítico, o sea, los síntomas tienen que haberse desatado más fuertes, digamos, que en otra persona que tiene la internación domiciliaria, o cómo llegan a establecer esta cuestión. Bien, hoy en día, en la etapa de contención de la infección, si recuerdan el otro día habíamos hecho una pequeña diferencia, cuando hablamos de contención, es cuando el virus está circulando en regiones cercanas a la nuestra, pero no en nuestra región. Entonces, lo que intentamos es mantenerlo afuera lo más posible. Cuando ya eso no es posible y el virus empieza a circular dentro nuestro, ahí pasamos a la etapa de mitigación. Bien, que todas las medidas en esa etapa van a estar dirigidas a cuidar a los pacientes graves. Hoy, que estamos en etapa de contención, seguimos intentando que el virus no circule libremente. Por lo tanto, hace una semana nosotros decíamos, paciente, caso sospechoso, sí o sí se interna en el hospital. Independientemente de la gravedad, si recuerdan, hace unas semanas el primer caso confirmado, el primer caso sospechoso en realidad de nuestro país era una persona que estaba pidiendo sushi en una clínica privada y el hombre afortunadamente tenía un excelente estado de salud. Entonces, en estos momentos cuando se interna un paciente no necesariamente es o porque necesita oxígeno o porque su estado de salud sea grave, sino para garantizar que no contagie a cualquiera en la sociedad. Si eso se puede garantizar en su domicilio, por las características habitacionales, por las características de conducta de ese paciente, se prefiere hacerlo en el domicilio para no saturar los servicios de internación del hospital ni que sea tan traumático para el paciente. Pero si esas condiciones no están garantizadas, por más que el paciente esté en excelente estado de salud y solo tenga un poco de moco y fiebre, se interna. Cuando pasemos a la etapa de mitigación, que ojalá que no sea pronto, sino más adelante, ahí sí vamos a internar solamente a los pacientes graves y que requieran asistencia con oxígeno, con fluidos, con drogas. Pero hoy en día se va a internar quien no pueda cumplir una internación domiciliaria. Bien. Si Dios así no lo quiera, no tuviéramos el caso de tener una persona infectada aquí en Las Lajas, que necesitara ser internada, ¿el Hospital de Las Lajas está en condiciones de tener un paciente de estas características? Por supuesto, el nivel de complejidad del hospital en el cual se va a internar el paciente va a depender del nivel de complejidad del caso. Y volvemos acá al mismo ejemplo. Si yo estoy con un poco de fiebre y de moco, puedo internarme en cualquier lugar, incluido en mi domicilio. Ahora, si yo tengo una insuficiencia respiratoria grave en la cual me tienen que intubar para que un equipo respire por mí, esa internación no va a poder sostenerse en este hospital. Va a ser derivado a un hospital que tenga respiradores, que tenga terapia intensiva. Por lo tanto, el sitio de internación no lo define la enfermedad COVID en sí, sino la gravedad de la enfermedad. Y si llegara a suceder, ¿a dónde sería el primer lugar al que nosotros estaríamos derivando a los pacientes?
Nosotros en la provincia tenemos organizado en estos momentos lo que se llama un centro coordinador de camas, y esto significa que en el momento en que un paciente tenga que ser internado, ya sea para darle solamente oxígeno o para conectarlo a un respirador y necesitar terapia intensiva, es ese centro coordinador el que nos va a decir en qué institución internarse, porque va a depender de la disponibilidad de camas en ese momento. Por lo tanto, un paciente que, vamos a decir, cualquier ejemplo al aire, un paciente que pertenezca a un área rural de nuestro hospital puede terminar internado en Neuquén, ¿sí?, cuando quizás en otra circunstancia o en otro momento hubiera terminado sí o sí en Zapala. Pero va a depender de la disponibilidad de camas y de que lo que nos ordene, lo que nos comande este centro coordinador de camas que está activo en toda la provincia. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? ¿Y qué no sabemos? Bien, como hablábamos el otro día, hay detalles o cuestiones puntuales que quizás concretamente nunca sepamos. O sea, si esto salió de un laboratorio, si esto fue una guerra contra China para destruir su comercio, o si efectivamente fue una mutación natural, espontánea, que pasó de un murciélago a un ser humano. Sinceramente eso no lo vamos a saber. Sabemos que el genoma del virus, ¿sí?, es de un coronavirus que habitualmente circulaba en otras especies, mutó y pudo empezar a contagiar al ser humano. Sabemos que es un virus que se contagia muy fácilmente, a una razón de contagio de que una persona enferma a 3 personas más, y por eso es lo exponencial del contagio. Como decíamos el otro día, si yo estoy enfermo, los contagio a ustedes 3 van a contagiar a 3 más. Entonces la escala es 1, 3, 12, 36, 108 y así. Bien, entonces la importancia de frenar el contagio del virus es esa, que la curva no sea exponencial, de que pasamos de 1 al día siguiente a 4, al día siguiente a 12, al día siguiente a 36, al día siguiente a más de 100, sino que podamos achatar ese contagio y sea una relación lo más 1 a 1 posible, y si es menor a 1, mejor todavía. Lo otro que sabemos es que la gran mayoría de los casos, afortunadamente, son cuadros leves. Bien, podríamos decir parecido a una gripe. Entonces, eso quiere decir que de 100 personas que se infectan por el SARS-CoV-2, este coronavirus nuevo, 85% va a tener un COVID, una enfermedad por coronavirus leve, y un 15% grave. De ese 15% grave, un 15% va a necesitar conectarse a un respirador. Y de esas personas que se conectan a un respirador, un 20 y un 30 tienen la probabilidad de morir. Por lo tanto, si lo pensamos en términos de probabilidad, en números de a 10 pacientes, es muy poco probable que alguien muera por esta enfermedad, y es muy poco probable que alguien termine internado con asistencia respiratoria mecánica. Pero si pensamos en que es muy contagioso, esa baja probabilidad en un grupo chiquitito de 10 personas llevadas a la comunidad empiezan a ser números muy grandes. Entonces, la principal medida de mantener el contagio reducido es quedarse en casa, con todas las medidas de prevención que siempre hablamos. Lavado frecuente de manos con agua y con jabón, siempre al volver de fuera de mi casa, siempre antes de comer, antes de cocinar, antes de amamantar, siempre después de ir al baño, siempre después de toser o estornudar cubriéndome con el pliegue interno del codo o con algún pañuelo que después pueda desechar y lavarme las manos, mantener los ambientes ventilados, ¿sí?, y evitar el contagio, el compartir, bombillas, vasos, etcétera. Pero al ser un virus tan contagioso, ¿sí?, si bien los números en sí son bajos, cuando se empieza a multiplicar por toda la cantidad de gente que puede contagiarse, esos números aumentan. Entonces, no es una broma o una medida, como quien diría, exagerada, el tema de la cuarentena o del aislamiento social obligatorio y preventivo al cual todos hoy en día estamos sujetos. Es una medida fuerte, sin duda, contundente, tiene mucho impacto en nuestra vida cotidiana, pero lo que queremos es que tenga mucho impacto en disminuir la transmisión de este virus. ¿Cuánto puede durar este virus en el país? ¿Cuánto puede estas medidas erradicarlo o
vamos a tener que soportarlo durante cuánto tiempo? Acá vuelvo a hacer la analogía con la gripe A H1N1 del año 2009, que fue un virus que empezó a circular masivamente a nivel de pandemia, que no había circulado previamente en la comunidad y que hoy en día es un virus que todos los años está entre nosotros. No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con este virus que se llama SARS-CoV-2. Existe la posibilidad de que sea un virus que quede circulando con nosotros como el virus de la gripe A, y existe la posibilidad de que a través de una vacuna dirigida a las poblaciones de riesgo logremos disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Pero cuando es un virus tan contagioso y que logra un impacto en todo el mundo, es muy difícil que en un futuro desaparezca, ¿sí?, su circulación. Lo más probable es que suceda como la gripe H1N1, que circule entre nosotros y que a través de una vacuna podamos proteger a la población de mayor riesgo para el desarrollo de esta enfermedad grave. Pero mientras llegue esta vacuna... Seguimos hablando de lo mismo. La clave hoy en día existe en disminuir al máximo el contagio. O sea, contener el virus fuera de nuestra provincia, fuera de nuestra localidad. Bueno, nosotros tenemos algunas preguntas que la gente nos ha hecho para que les hagamos llegar al personal de salud, en este caso a usted. A vos. Hay mucha gente que está preocupada por el tema de los barbijos. En este caso, teniendo en cuenta la falta, ¿sí?, de barbijos en las farmacias, ¿sí?, y lo difícil que es para la gente acceder al mismo, quieren consultar si son efectivos los barbijos que la gente en la localidad está confeccionando. Bien, la primera pregunta sería, ¿para qué quiero colocarme un barbijo? Y si me lo voy a colocar, si es efectivo o no. Para nada hay indicación de utilizar barbijo, ¿sí? El barbijo está destinado para bloquear al paciente sintomático, ¿sí? Como hablábamos, yo vengo porque hace 4 días estuve en Chile y ahora estoy con fiebre, tos, moco. Bueno, esa persona en ese momento se le coloca el barbijo y para sostenerlo durante la internación de este caso sospechoso. Pero yo no me voy a poner un barbijo para ir a hacer las compras o para ir a la ferretería porque se me rompió durante el aislamiento un caño en la casa. El barbijo está destinado solamente a aquellas personas enfermas y al personal de salud que realiza la atención de esas personas. Y dependiendo de lo invasivo o no del cuidado, qué tipo de barbijo debo usar. O sea, yo no sería necesario que en este momento estuviera usando un barbijo, mis compañeros tampoco. De hecho, ese es el motivo por el cual ni yo lo tengo colocado, ni vos, ni ellos lo tienen colocado. En relación a la confección, digámosle, casera de barbijos, hay que tener en cuenta por qué yo me colocaría un barbijo. Entonces, así como digo, bueno, no está indicado el uso indiscriminado de barbijo, yo podría pensar, me puedo poner una remera vieja cortada. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de que el paciente que esté bloqueado tenga su barbijo o que el personal sanitario que lo asista tenga su barbijo? El objetivo es que las partículas del virus no ingresen al sistema respiratorio. Entonces, si yo utilizo una tela que tiene poros grandes, el virus va a traspasar y no va, digamos, a servir para nada ese barbijo que yo confeccioné. Por lo tanto, lo que tengo que tener en cuenta es cuáles son las telas, ¿sí?, que cumplen con las características adecuadas para un barbijo. ¿Qué barbijo? El barbijo común, que se le dice de tipo quirúrgico o tricapa, ¿sí?, que tiene una capa externa e interna, que es de una tela confortable, y una capa intermedia, que es la que realiza el verdadero filtrado, ¿sí? Esas dos capas externas, el tipo de tela se llama spunbond y meltbond se llama la tela intermedia. Y pueden, digamos,
configurarse con distintas telas que están a nuestro alcance, como la friselina, por ejemplo, para las partes externas, y tiene que ser tela Cambrel o Polibón para el filtro. Pero por eso no es que agarro cualquier tela o cualquier trapo, lo coso y me cubro. Puedo hacerlo, ahora la efectividad de eso es el problema. Para que sea efectivo, tiene que cumplir con estas características. Y si estamos hablando específicamente de los que se están confeccionando en las lajas, ¿vos qué novedad tenés? ¿Que los has visto? ¿Te pidieron alguna indicación? No. No sé qué tela están usando, no sé quiénes los están confeccionando, desconozco. Y al momento de ser esterilizados tampoco vinieron porque sabemos que están siendo esterilizados, por eso pregunto si lo están haciendo acá en el hospital o... No, de hecho, nuevamente, ¿cuál es el objetivo del barbijo? Funcionar como una barrera, por lo tanto no son estériles, no deben ser estériles. Ah, bien. ¿Y por qué una persona sana no tiene que usar el barbijo? Porque justamente si nosotros estamos sanos, no tenemos, no contagiamos a nadie, ¿sí? Y si tenemos en cuenta que estamos ante un aislamiento social obligatorio y preventivo, no vamos a estar en contacto con ninguna persona enferma. Ese es nuestro principal objetivo en esta etapa de contención. Entonces, el problema, ¿cuándo lo vamos a tener? El problema lo vamos a tener cuando la gente que tiene que estar haciendo el verdadero aislamiento obligatorio, porque estuvo en algún lugar de libre circulación o estuvo en contacto directo con una persona enferma por COVID, o sea, por la enfermedad de coronavirus, que esa persona no puede ni salir a comprar el pan, ¿sí? Vamos de nuevo, una persona que estuvo en un lugar de riesgo, llámense países externos como Brasil, Chile, China, Corea del Sur, cualquier país de Europa, hoy en día cualquier país del exterior, ¿sí? Cualquier país del exterior es considerado un país de riesgo para nosotros. Y dentro de nuestro país hay lugares donde ya está habiendo circulación, como son Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Chaco. Por lo tanto, las personas que hayan estado ahí en los últimos 14 días tienen que cumplir un aislamiento estricto. No pueden ni salir a comprar el pan. Porque nosotros, ¿sí?, estamos hoy obligados por el decreto del presidente a guardar la cuarentena. Pero ante necesidad de ir a comprar comida, de ir a comprar remedios, tenemos autorizado esa salida. Estas personas ni siquiera pueden salir a eso. Lo mismo si hubieran estado en contacto estrecho con un enfermo de COVID. Si mi mamá desarrolló COVID-19 y yo estuve cuidándola, yo debo aislarme y no puedo ni siquiera salir a comprar el pan. Esas son las personas a quienes, si violan la cuarentena, se las detiene, porque esas personas no pueden salir. Si nosotros como comunidad garantizamos que eso se cumpla, bien, no tenemos por qué, estar tomando medidas estrafalarias como andar por las dudas con un barbijo. Sí tenemos que tomar medidas de conciencia, como mantener la distancia de 1 metro, como realizar el lavado de manos, la ventilación de ambiente y todas estas medidas generales que insistentemente compartimos. Es importante tener en cuenta esto, que es la cuarentena o el aislamiento obligatorio para estas personas que estuvieron en estos lugares es de 14 días. Por ejemplo, si yo regresé al país el día 9 de marzo, los 14 días se cumplen hoy, y si en ningún momento desarrollé síntomas, estoy libre de la enfermedad, a partir de mañana puedo, ir a comprar el pan, o si mi tarea es esencial porque trabajo en salud o trabajo en un alto cargo jerárquico de alguna institución pública, puedo salir a realizar esas tareas esenciales. Y en el caso del personal de seguridad, gendarmería, policía, ¿es sí necesario el uso del barbijo? No en este contexto epidemiológico, no es necesario, no está indicado. Sí deben extremar las medidas de cuidado de transmisión,
porque están en contacto con varias personas. Entonces se les recomienda el hecho de no tocar la documentación a menos que sea indispensable, sino que el ciudadano se las muestre, el hecho de mantener la distancia de 1 metro y por supuesto que en el caso de detectar a una persona que tenga factores de riesgo y presente síntomas, lo que se hace es dar aviso a Salud Pública para que intervenga y constate si esa persona se trata de un caso sospechoso o no. Porque dijimos, si es un caso sospechoso, se tiene que internar. Y si hay que hacerle diligencias penales o lo que fuera, se hará una vez internado. En caso de que no presente ningún síntoma ni nada, no tiene por qué intervenir salud. Hay que hacer lo que corresponda como cualquier otro procedimiento, digamos, legal. Pero no tiene sentido, digamos, la utilización indiscriminada de barbijo, guantes o camisolín en esta etapa, en este momento epidemiológico en el que nos encontramos. Sí es vital para esta gente de las fuerzas garantizar el lavado de manos. Si están dentro de una institución, bueno, será con agua y jabón, pero en los casos que estén fuera de la institución, en la calle, debe garantizárseles las soluciones de alcohol en gel para poder hacer una adecuada desinfección. Mi pregunta va específicamente porque, bueno, hemos visto personal de gendarmería, personal de policía haciendo los controles que obviamente están obligados a hacer y no están usando el barbijo y por ahí esa es la preocupación de la gente por el uniformado. Pero sí, por ejemplo, tienen el guante de látex puesto. Bueno, vuelvo a insistir, digamos, si yo toco la documentación con el guante y después agarro mi celular o toco mi rostro, no estoy, digamos, garantizando o cumpliendo con esos cuidados. Por lo tanto, es importantísimo esto, digamos. La clave son los cuidados. Si yo no tengo guante, pero me lavo las manos, no hay problema. Ahora, si yo tengo el guante y luego de haber tocado la documentación o lo que sea, me llevo el guante al rostro o agarro mi celular, es la misma situación que si hubiera usado la mano y no me lo hubiera lavado. Nada. ¿Y mi micrófono? Bueno, ¿tendría que estar cubierto por algo especial, yo ahora haciéndote una nota a vos o a cualquier otra persona? Bien, lo hemos hablado, digamos, la cuestión acá clave es que las superficies funcionan como un medio intermedio. ¿Sí? Lo voy a transmitir directamente. Yo toso sobre el micrófono. Bien, entonces el micrófono queda con mis gotitas de saliva, donde el virus vive un tiempo determinado. Dos posibilidades, ¿sí? El micrófono queda guardado hasta la próxima nota o vos agarrás la espuma que yo tosí, te la llevas a tu rostro. Entonces, ¿qué debe pasar? Lo que debe pasar es que extrememos estas medidas, ¿sí? Como insistimos siempre, lavado de manos seguido, no llevarse las manos al rostro y demás. Entonces, nosotros lo vemos en algunos medios de televisión que le ponen un film o lo que sea. ¿Para qué lo hacen? Para que una vez finalizada la nota, sacar el film y no guardar, digamos, ese micrófono. Pero si uno extrema los cuidados, digamos, no habría mayores problemas, ¿sí? La clave es cómo yo manejo mis manos. Si yo las mantengo limpias, siempre después de los contactos en lugares sumamente tocados o al volver a mi hogar, y no estoy llevándomelas al rostro y desinfecto las superficies de mucho uso y de mucho contacto, que además van al rostro, bueno, disminuyo todas las probabilidades. Ahora, si yo no tomo ninguna de esas medidas, no me lavo las manos, no limpio, no desinfecto las superficies de mucho uso, no las mantengo guardadas, bueno, en algún momento puedo llegar a contagiarme, insisto, no solo de coronavirus, sino de gripe, de resfrío, de faringitis, etc. O sea que yo, limpiando mi micrófono en este momento después de la nota con alcohol, estaría realizando una desinfección de mi elemento de trabajo. Y lavándote las manos con agua y con jabón. Como cuando llegué. Exactamente. Bien, otra pregunta, dice, ¿hay casos o sospechas en las lajas de personas infectadas teniendo en cuenta que hay personas que han viajado a Chile y han regresado a las lajas? Bien, la política que mantenemos desde Salud, o el Ministerio de Salud de la Nación y desde el Ministerio de Salud de la provincia es el de no individualizar, ¿sí? Los casos. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay un caso
en nuestra provincia que se ha individualizado, que se sabe públicamente quién es la persona, y eso vulnera muchos derechos, vulnera el derecho de ese paciente y de esa familia. Por lo tanto, no es política nuestra individualizar bien los casos. Nosotros hablamos de casos por provincia o eventualmente por región. Lo que sí es muy importante que repasemos es esto, de que cualquier persona que haya en los últimos 14 días regresado del exterior, ¿sí?, debe mantener un aislamiento obligatorio, no puede ni siquiera salir a comprar pan. Lo mismo si hubiera regresado de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba o Chaco. A ver, la próxima dice, Doc, las vacunas antigripales, ¿para cuándo estarán? Tengo una hija de 5 años que comienza un tratamiento durante esta época por sus frecuentes dificultades respiratorias y no he podido llevarla a la pediatra. En ese caso, ¿qué hago? Bien, las vacunas antigripales se han empezado a distribuir. De hecho, hoy, lunes, feriado, hay 4 equipos diferentes de vacunadores en este momento en la ciudad, y lo que se realiza es un ordenamiento de prioridades, ¿sí? La vacuna antigripal no es una vacuna liberada, no es que cualquiera se la debe colocar, se la debe colocar las personas que son de riesgo. Esto quiere decir trabajadores de la salud, mayores de 65 años, embarazadas, ¿sí?, grupos de riesgo por diferentes patologías que están detalladas en un listado, cuáles son, y los niños entre 6 meses y 2 años de edad. Lo que hemos hecho, teniendo en cuenta que este año tenemos una pandemia dando vueltas, es priorizar a aquellos grupos de mayor riesgo aún todavía. Si siempre son de riesgo, este año con esta enfermedad que está dando vueltas van a tener un doble riesgo. Entonces, primero se va a vacunar a esa población y luego al resto de quienes lo tienen indicado, y eso es lo que están haciendo hoy nuestras compañeras y compañeros de trabajo, yendo a los domicilios de esta población de riesgo. Una vez que esa población de riesgo haya sido vacunada, se va a llamar al resto de la gente que tiene indicación de colocarse la vacuna antigripal para que pueda acercarse al vacunatorio. Lo mismo con la vacuna antimeningocóxica, que también había estado faltando en los últimos meses porque había estado trabada en la aduana, y que ahora al llegar se está activando la campaña de vacunación contra el meningococo, y esos pacientes están siendo citados en distintos días y horarios a nuestro vacunatorio, justamente para evitar la aglomeración y protegernos de las infecciones respiratorias. Quiero saber acerca de una vacuna, creo que se llama antimucosa, que se coloca cada 5 años aproximadamente. ¿Llegarán? Este año se la debe colocar mi madre, tiene obra social, pero siempre las vacunas las da el hospital, porque llegan primero, dice, luego cuando llega a la farmacia la devolvemos. Quiero además, darles gracias infinitas por su trabajo. Bueno, la vacuna contra el neumococo sería antineumocóxica, tiene un nombre medio raro. Las vacunas contra el neumococo son 2 tipos. Una tiene 13 antígenos a los cuales protege, la otra tiene 23. Debe colocarse primero una, al año siguiente la otra, y luego en aquellas personas que son mayores de 65 años y presentan riesgo, se revacuna cada 5 años. No es que cualquier persona, debe revacunarse cada 5 años. Esa vacuna forma parte del calendario y por lo tanto la persona puede, en caso de que le corresponda, acercarse al vacunatorio para colocársela. En caso de que haya dudas sobre si efectivamente debe recolocársela cada 5 años o no, insisto, porque no es para todos los pacientes, lo que puede hacer es llamar al 499-427 el día miércoles, luego de las 8 de la mañana, y ahí evacuar su duda con la gente del vacunatorio. Buen día. ¿Sabes que tenía una consulta? Por el tema de la vacuna para los abuelos, no sé si habrá llegado y si la van a colocar allá en la Buitrera. Tenía esa inquietud porque tengo a mi abuela y a mi papá.
quería saber si tienen alguna información sobre el tema de las vacunas. Bueno, perfecto, es lo que hemos dicho recién, que la vacuna antigripal, ¿sí? Está siendo colocada en este momento a los pacientes de mayor riesgo, y una vez que se garantice eso, va a comunicarse a través del canal de televisión local, de las radios locales, cómo vamos a hacer con el resto de la gente. Pero primero, hoy en día, se está vacunando ya en el domicilio a los pacientes de más riesgo. Bueno, la otra pregunta más o menos es la misma sobre las vacunas antigripales. ¿Cuándo las harán? Tengo un hermano inmunosuprimido que la necesita. Bien, perfecto. Una vez más, lo mismo, sí. Bueno, a ver, se nos va a tardar un poquito porque, bueno, vamos recibiendo las consultas de a poquito, ¿sí? Para las personas o instituciones expuestas, como gendarmería, policía, bomberos que andan en la calle, saber... sin saber de los síntomas de otra persona con respecto al uso de barbijo, ¿se pueden realizar esta tela, estos barbijos que se están haciendo, y la tela que está siendo confeccionada es la friselina? Bueno, como decíamos recién, digamos, hay indicaciones claras de quiénes deben usar barbijo. Las capas externas, el tema es conseguir la capa media, esta tela meltbound que se llama, para que el barbijo sea efectivo, si no, no lo va a hacer. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta ahí? No. Bueno, Doc, con respecto a un comunicado de prensa que comenzó a circular por atención telefónica a través de mensaje de texto, WhatsApp, ¿cómo es esto? Bueno, teniendo en cuenta justamente todas las medidas que estamos recomendando, ¿sí? El famoso lema "quédate en casa", surge y sucede que tenemos una serie de consultas nosotros, las personas comunes, ¿sí? Sobre, bueno, ¿esto qué me pasa? ¿Tengo que consultar ahora? ¿Puedo esperar que pase la pandemia o la emergencia sanitaria? Yo sé que tengo que consultar, pero conviene que vaya yo, que me vengan a buscar. ¿Cómo hacemos? Bueno, para eso se ha dispuesto de un número de teléfono que es el 299-535-8652, 299-535-8652, para que de lunes a viernes, entre las 8 y las 16 horas, ese tipo de consultas puedan ser evacuadas. A veces, con una foto y demás, uno puede orientar, por ejemplo, hacia el tipo de tratamiento, hacia el tipo de conducta que es necesario realizar. Dudas como esta, no sé, vine hace 5 días de Buenos Aires, ¿qué tengo que hacer? Todo este tipo de consultas que estamos también direccionando inicialmente al 0800-333-1002, debido a la gran cantidad de consultas, se ha colapsado y hemos decidido desde nuestro hospital local poner este número de teléfono a disposición con personal médico para poder justamente orientar y evacuar estas dudas. Bien. O sea que los barbijos que se están confeccionando no serían útiles para las fuerzas de seguridad. No cumple, si no son tricapa y no tienen la capa filtrante intermedia, no cumplen con los requisitos, digamos, de filtrado de partículas. Entonces, ¿qué le aconsejamos a las personas que están confeccionando barbijos? Lo que debemos conseguir es esta tela, digamos, intermedia, filtrante, para que el barbijo que confeccionemos, digamos, sea de calidad y sirva para justamente un medio de barrera que disminuya la probabilidad de contagio. Bien. Y si podemos reiterar el tema del uso de guantes de látex para las fuerzas de seguridad. En principio no está recomendado, lo que está recomendado es las mismas medidas que para la población general: lavado frecuente de manos con agua y con jabón, tener en cuenta que si estamos haciendo un control fuera de, digamos, de una institución, va a ser necesario utilizar soluciones con alcohol al 60% o más para desinfectarse, evitar llevar las manos a la cara, desinfectar las superficies de mucho contacto, como pueden ser en estos casos radios, celulares o viromes,
y en caso de las instituciones cerradas, mantenerlas ventiladas también y desinfectadas las superficies de contacto como mostradores, por ejemplo. ¿Ustedes se han puesto en contacto con jefes de la policía, jefes de gendarmería y le dieron estas medidas de precaución? Por supuesto, a través del COE, todas las autoridades locales, digamos, estamos en contacto permanente. Se han difundido hay una serie de recomendaciones específicas para las fuerzas de seguridad que ha emitido el Ministerio de Salud de la provincia y se les ha compartido a través de estos medios. Bien. Reiterar también por qué la persona sana no tiene que usar barbijo. Porque epidemiológicamente, infectológicamente hablando, no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es reforzar las medidas de aislamiento, que en este momento son de carácter social, preventivo y obligatorio para la generalidad de la comunidad y para todas aquellas personas que hayan estado en el exterior, en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba o Chaco, cumplir la cuarentena, el aislamiento estricto, ni siquiera se va a comprar pan durante 14 días. Bien. Si en esos 14 días no desarrollan ningún síntoma, pueden volver a la general. ¿Por ahí alguna recomendación que sea importante hacer, Doc, antes de que nos vayamos despidiendo? Creo que no hay, digamos, nada distinto a lo que ya hemos dicho y hecho. Insistir en el lavado frecuente de manos, insistir en cumplir el aislamiento social preventivo, obligatorio, y no consultar a menos que sea estrictamente necesario. Esta política o este lema de quédate en casa tiene que ver justamente con optimizar los recursos que tenemos, con poder orientar los recursos y los esfuerzos que tenemos hacia las personas que verdaderamente lo necesiten. En el caso de los centros de salud, de La Buitrera, Las Lajitas, ¿cómo van a funcionar? Bueno, tenemos en este contexto de contención en el cual nos encontramos que tener en cuenta que las actividades esenciales se van a sostener y dentro de esas actividades esenciales las que estamos sosteniendo son controles de embarazadas, controles de menores, controles de los pacientes que tienen patología crónica y que deben asistir a sus controles. Si yo tengo una patología crónica pero está estable, me vengo controlando adecuadamente, podría esperar a que pase todo esto. Pero bueno, algunos no. Por lo tanto, si me dejás voy a buscar los teléfonos, porque no quiero en esto cometer errores. Entonces, en relación a los turnos médicos, ¿sí? Aquí en el hospital está orientado a aquellos pacientes con diabetes o con hipertensión que no tengan un control actualizado, pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedades oncológicas, autoinmunes y hepatopatías. Los turnos se van a estar dando a partir de las 6 de la mañana al teléfono 499-427. En el caso de las embarazadas y de los niños que deben asistir a su control de niño sano, esos por suerte son controles adelantados, es decir, es gente que ya tiene su turno y por lo tanto no es necesario que lo saquen por teléfono ni que se acerquen, salvo para el momento en el que estén citados. Y lo que se ha hecho es destinar un lugar fuera del edificio hospital para evitar el contacto con personas que puedan estar enfermas. En relación a La Buitrera, los turnos se van a dar los días miércoles, ¿sí? A partir de las 7:30 de la mañana, también al teléfono 499-027. Nutrición va a estar abocada puramente, exclusivamente a aquellos pacientes de mayor riesgo, que justamente son los que tengan las enfermedades no controladas, y esos turnos se van a dar también por teléfono a partir de las 10 de la mañana al 499-427. El equipo psicosocial va a estar abocado a aquellos casos que están en seguimiento y que no pueden abandonar el tratamiento y por el momento no se van a estar recibiendo casos nuevos, a menos que sean emergencias, que en ese caso van a ser derivados por el equipo médico. Odontología solo está atendiendo urgencias. Laboratorio también solamente está atendiendo urgencias. En este periodo no se van a hacer derivaciones a ningún tipo de efector, sea público o privado. Y en el caso de las recetas, puramente va a ser para tratamientos crónicos,
nada de medicación así para tener por las dudas o lo que sea, solamente pacientes con tratamientos crónicos van a tener sus recetas que van a poder acercarse a la ventanilla de estadísticas del hospital, retirar un formulario, completarlo y al día siguiente retirar sus recetas. De esta forma evitamos el aglomeramiento como suele suceder fuera de este contexto. Y en relación a la guardia, como hemos hablado, en lineamientos de todas las guardias médicas de todo el país, solamente urgencias y emergencias para evitar aglomeraciones y para poder optimizar los recursos y cuidarnos a todas y a todos. Marcos, estaba viendo ayer en los noticieros nacionales que desde el Ejército se están preparando todos los hospitales de campaña que ellos tienen y demás. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de juntarse con el jefe del Ejército de aquí de la localidad, ver cómo están trabajando ellos, cuál es la asistencia para la cual ellos están preparados brindar, digamos, al momento de que esto se transforme en una emergencia en algún momento? Sí, a nivel nacional son distintos justamente los hospitales que se están preparando o las instituciones militares que se están, digamos, preparando para eventualmente, si fuera necesario, funcionar como hospitales. Y dentro de nuestra provincia se ha elegido a través de la jefatura una serie de regimientos que pudieran cumplir con estas indicaciones, y desde los efectores locales de aquellos lugares seleccionados se ha establecido el contacto para ver cuáles son las instalaciones, cuáles son las necesidades y cómo podría efectivizarse eso en caso de que fuera necesario. Bien. Bueno, creo que no nos queda nada más por hoy. Agradecerte muchísimo nuevamente el tiempo que te has hecho. Llegaste del Oncopue derecho a que pudiéramos charlar y tener este encuentro semanal como para que la gente esté preocupada pero tranquila de que la gente que tiene que estar cuidándonos y ocupándose de nosotros lo está haciendo. Sí, la verdad que es importantísimo destacar y agradecer a la labor de todas y todos los trabajadores del sistema de salud de la provincia de Neuquén, y yo puedo agradecer puntual y específicamente a los de Zona Sanitaria 2, que verdaderamente están activos, estamos ocupados, ¿sí?, para que esta situación de contención de la enfermedad se pueda prolongar al máximo posible y que si entramos en fase de mitigación podamos dar la mejor respuesta y de la mayor calidad posible. Así que verdaderamente el esfuerzo podrá ser poco, podrá ser mucho, pero contamos con que va a dar sus frutos. Y este contacto forma parte de eso. Transmitir información es la mejor vacuna en contra del miedo, en contra de las conductas irracionales. Así que sepámoslo, lo decimos siempre, esto es sumamente cambiante y dinámico. Lo que nosotros charlamos hoy puede cambiar en 3 días o puede cambiar en 3 horas, y por eso es importante el contacto frecuente. Así que agradecerles a ustedes la tarea que están haciendo, que también los expone a estar fuera de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio y preventivo al cual está expuesto la mayoría de la ley. Se sigue repitiendo a las 9 de la noche en todo el país el aplauso para la gente de salud. Sí, en general, en la mayoría de los lugares, sí, uno lo escucha. Como decíamos el otro día, nos fortalece, nos ayuda a seguir para adelante y va de la mano de poder cumplir con todas las recomendaciones y con todas las medidas que se están imponiendo desde el presidente para abajo. Hoy no lloramos. No, claro que no. Hoy dormimos. Hoy dormimos. Gracias, Marco. Muchísimas gracias por todo y estamos en constante contacto. Perfecto. Gracias a ustedes y como siempre en esto, la clave es tener conciencia social, cuidarnos, lavarnos las manos, con todas las medidas que ya dijimos. Hoy no lo voy a repetir, no se preocupen. Y no olvidar que seguimos expuestos a un montón de otras situaciones, entonces todas las otras medidas de prevención de accidentes como cinturón de seguridad, casco y no alcohol al volante siempre tienen que tenerse en cuenta. Gracias.